Bienvenidos al canal. Hoy os traemos una intensa historia llena de giros y sorpresas. Un millonario, consumido por el deseo de venganza tras ser traicionado por su prometida, decide casarse con su criada, juzgada solo por su aspecto. Sin embargo, lo que comienza como un acto de represalia le lleva a descubrir un sorprendente secreto que lo cambiará todo. Prepárate para una historia llena de emociones, misterios y lecciones sobre cómo el orgullo y el amor pueden sorprendernos. Quédate hasta el final para seguir cada detalle de esta impactante historia. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde es capaz de llegar alguien por venganza? Ricardo Montero, un exitoso hombre de negocios, se vio atrapado en un juego de poder y manipulación donde la línea entre el amor y el odio se hacía cada vez más difusa. La luz del sol se ocultaba tras los jardines de su mansión en Buenos Aires mientras él observaba el horizonte, pensando en Isabela, la mujer que lo tenía todo para ser su prometida. Sin embargo, ella había traicionado su confianza al decantarse por su mejor amigo, Santiago. El peso de esta traición le consumía, y la idea de la venganza empezó a brotar en su mente como una planta venenosa. La sala estaba envuelta en un pesado silencio cuando su fiel mayordomo, González, rompió la tensión comentando los periódicos del día. La traición de Isabela estaba en todas las páginas. Pero lo que más le molestaba era la forma en que sonreía en la foto, como si hubiera ganado una partida que él no sabía que estaba jugando. Se le escapó una risa amarga. Había planeado una gran ceremonia, una celebración que sería la envidia de todos, y ahora todo parecía desmoronarse. Lo que no esperaba era que la venganza le llevara por un camino inesperado. Decidió que necesitaba a alguien que fuera lo contrario de Isabel. Alguien que no tuviera lazos familiares ni educación, una sirvienta a la que fuera fácil despreciar. González presentó varias candidatas, pero fue María, que llegó a la mansión una semana después, quien captó su atención. Era torpe, con el pelo sin vida y gafas gruesas, pero había algo en su forma de moverse que le intrigaba. Una gracia que contradecía su aspecto descuidado. Las semanas siguientes fueron un juego de observación y estrategia. Ricardo empezó a aparecer en los lugares donde estaba María y ella, a su vez, respondía siempre con un tímido saludo. Pero había una intensidad en sus ojos que le inquietaba. Empezaron a circular rumores sobre su relación con ella y se dio cuenta de que lo que había planeado como venganza se estaba convirtiendo en algo más complejo. Cada vez que ella hablaba, parecía que sus palabras tenían un peso que él no podía comprender. La tensión crecía a medida que continuaban los preparativos de la boda. A medida que se acercaba la fecha, le rodeaba un furor de emociones. Su mente oscilaba entre el deseo de humillar a Isabela y la creciente admiración que sentía por María. La verdad era que no solo tenía un plan, se estaba dejando llevar en un juego en el que las reglas no estaban claras. María no era una camarera cualquiera, y eso le confundía. Cada interacción, cada conversación, le hacía cuestionarse cuánto sabía realmente de ella y, en consecuencia, de sí mismo. La mañana de su boda, todo debía ser perfecto. La iglesia de San Francisco destacaba sobre el cielo azul, pero una sensación de inquietud le acompañaba. Los periodistas estaban al acecho y la presión le hizo sentir que estaba a punto de caer en una trampa. Sin embargo, cuando apareció María, todo cambió. Ya no era la camarera torpe, era una mujer que emanaba sofisticación y elegancia. La transformación fue impresionante y él se preguntó si aún conocía a la verdadera María. Mientras caminaban por el pasillo, las miradas de aprobación y sorpresa de los invitados eran innegables. El silencio que siguió al intercambio de votos fue ensordecedor. María no temblaba, sus manos estaban firmes y él, en cambio, sintió un escalofrío que le recorría la espina dorsal.
Cuando terminó la ceremonia, un sentimiento de triunfo empezó a invadirle, pero la verdad estaba a punto de revelarse. La recepción fue todo un espectáculo. María se abrió paso entre los invitados como si llevara toda la vida haciéndolo. Su forma de comportarse e interactuar no era la de una camarera, era alguien que pertenecía a ese mundo. ¿Qué le pasaba? Se había casado con una mujer que jugaba a un juego mucho más profundo que el suyo. Fue entonces cuando Fernando Valencia, un antiguo socio de su padre, se acercó a ella, reconociendo su parecido con la primera esposa de su padre. El pánico cundió en la sala y en un instante todo pareció desmoronarse. ¿Qué había escondido María? Aquella noche, mientras la fiesta continuaba, se dio cuenta de que estaba perdido en un laberinto de secretos, y María era la clave de todos ellos. Con el paso de los días, la verdad empezó a revelarse. Se había dejado llevar por un plan de venganza, pero María estaba orquestando algo mucho más grande, algo que podría cambiar el curso de sus vidas. Y así, en una noche que debería haber sido de celebración, se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor, la traición y la verdadera naturaleza del poder. Estaba a punto de descubrir que las apariencias engañan y que las verdaderas apuestas en el juego de la vida pueden ser mucho más peligrosas de lo que jamás hubiera imaginado. El día de su boda comenzó con una mezcla de ansiedad y expectación. Se miró al espejo y vio a un hombre que, en cierto modo, estaba a punto de convertirse en un personaje de su propia historia. Lo que debería haber sido un momento de gran felicidad y celebración estaba envuelto en sombras, como si estuviera a punto de caer en una trampa cuidadosamente planeada. La presencia de María, ahora radiante y confiada, le hizo cuestionarse todo lo que había planeado. Cuando llegó a la iglesia, el ambiente estaba lleno de caras conocidas. Entre ellos estaba Santiago, con una mirada llena de una mezcla de compasión y malicia. Habría jurado que Santiago se regocijaba de su situación. Lo que más le molestaba era el hecho de que no podía simplemente ignorar lo que había sucedido entre ellos. Santiago había sido su mejor amigo y ahora también era el hombre que había traicionado su confianza. En el fondo, culpaba a Santiago por haberlo arrastrado a esa situación, pero al mismo tiempo, una voz interior le decía que él era el responsable de haberse dejado arrastrar a un complot de venganza. Mientras se celebraba la ceremonia, la luz que entraba por la ventana iluminaba el altar, pero él se encontraba en un lugar oscuro por dentro. La sonrisa de María era deslumbrante, pero tenía la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Cuando intercambiaron votos, las palabras salieron de su boca como una repetición mecánica, sin peso. ¿Qué sentía realmente? La verdad era que, al mirar a María, veía que la imagen de Isabella se desvanecía, pero también se daba cuenta de que había algo más profundo que le atraía de María. Era como si estuviera perdido en un laberinto emocional. Durante la recepción, los invitados estaban muy animados, pero él no podía desprenderse de la inquietud que le embargaba. Cuando Fernando Valencia se acercó a María y la piropeó por su parecido con la primera esposa de su padre, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba aquello? Se encontró rodeado de una mezcla de emociones, celos, inseguridad y una creciente curiosidad por saber quién era realmente la mujer que tenía al lado. Mientras todos brindaban y sonreían, él se sentía aislado entre la multitud. Las semanas siguientes a la boda pusieron a prueba su cordura. María se sentía cada vez más cómoda en su nuevo papel, pero él no podía evitar la sensación de que ocultaba algo. La forma en que se dirigía a los invitados, como si los conociera desde hacía mucho tiempo, le inquietaba. Lo que más le preocupaba era su forma de manejar las situaciones, como si siempre fuera un paso por delante. Una noche, después de un acto social,
Se enfrentó a ella. ¿Quién eres realmente? La pregunta salió con más fuerza de la que pretendía. María le miró y, por un momento, él vio un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos. Solo soy una mujer que ha encontrado un lugar donde se siente aceptada, respondió, pero había una tristeza en su voz que le golpeó con fuerza. ¿Qué sabía realmente de ella? Era un reflejo de su propia lucha interna, la búsqueda de aceptación a la que él también se enfrentaba. En los días siguientes se dio cuenta de que se estaba distanciando de todos y de todo. Santiago intentó ponerse en contacto con él, pero le ignoró. ¿Qué quería de él? Que le explicara lo inexplicable. Su mente estaba confusa y las conversaciones con su padre se convirtieron en una fuente de tensión. Su padre siempre había creído que el poder podía resolverlo todo, pero empezaba a darse cuenta de que el poder no significaba nada sin amor y confianza. Ricardo, debes fijarte en lo que de verdad importa, le dijo una vez, pero él no sabía qué significaba eso para él. Con cada encuentro que tenía con María, sentía que el juego de venganza que había planeado se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo. Se estaba enamorando de ella, pero al mismo tiempo le corroía la duda. ¿Qué quería ella de él? Hubo un momento en que se dio cuenta de que no podía seguir con su plan de venganza. María no era la villana que Ricardo se sentía como un náufrago en un mar de incertidumbre. Las semanas posteriores a la boda se alargaban y la imagen de María, cada vez más segura y cómoda, le dejaba intrigado y al mismo tiempo inquieto. Pasaba los días en su compañía, pero su mente siempre volvía a ella, a las conversaciones y a su profunda mirada. Había algo especial en ella que lo atraía, pero también sentía que había capas ocultas, como si ella llevara siempre una máscara. La presencia de Santiago en su vida nunca desapareció del todo. El amigo que lo había traicionado siempre parecía estar al acecho, como una sombra en su pasado. En una gala, cuando Santiago se le acercó, Ricardo no pudo evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Cómo estás, amigo?» O debería decir ex amigo, dijo Santiago con una sonrisa burlona en los labios. Ricardo se enfadó, pero controló sus emociones. Después de todo, ahora tenía a María a su lado, una mujer que parecía ser un soplo de aire fresco en su vida, pero la conexión con Santiago lo dejaba vulnerable. «No estamos aquí para hablar del pasado, centrémonos en el futuro», respondió Ricardo, tratando de mostrarse firme, pero la duda en su voz no pasó desapercibida. Santiago asintió, pero en sus ojos brillaba un desafío. «Ten cuidado, Ricardo, a veces el pasado tiene una forma de volver». Aquella frase resonó en su mente. ¿Qué quería decir Santiago? La inseguridad empezó a invadir sus pensamientos. María se dio cuenta de su malestar y se acercó a él, poniéndole la mano en el brazo. ¿Va todo bien? La genuina preocupación en su voz hizo que Ricardo se preguntara si realmente podía confiar en ella. Aunque sus interacciones con María eran cada vez más intensas, Ricardo no podía quitarse la sensación de que estaba en una partida de ajedrez en la que no conocía todas las piezas. Intentó abrirse más a ella, pero las palabras parecían fallarle cuando más las necesitaba. ¿Tienes algo que contarme?, le preguntó una noche mientras estaban en el balcón a la suave luz de las estrellas. «Solo quiero que me aceptes tal y como soy», contestó, pero el tono de su voz le preocupó. Su inseguridad creció al verse rodeado de dudas. Había algo en su historia que no encajaba. La forma en que se movía entre los invitados, su facilidad para tratar con todo el mundo, parecían sugerir que tenía una experiencia vital que él desconocía. No quería ser el hombre que se dejaba llevar por sus inseguridades, pero cada vez que miraba a María sentía una mezcla de admiración y recelo. Mientras tanto, su padre era una presencia constante, presionando para obtener resultados en su negocio. «Ricardo,
Tienes que centrarte en lo que realmente importa. El éxito es lo único que puede garantizar tu posición, insistía. Las palabras de su padre resonaban en su mente como un mantra, pero Ricardo empezó a preguntarse qué significaba realmente el éxito. ¿Tener una gran empresa? ¿Un matrimonio perfecto? ¿O era algo más profundo? ¿Algo que incluía amor y confianza? La tensión entre él y su padre crecía a medida que Ricardo intentaba encontrar su propio camino. «No lo entiendes, papá. No se trata solo de dinero y poder», dijo en una discusión, mostrando frustración en su voz. Su padre le miró con desdén. «Entonces, ¿qué quieres? ¿Una vida de incertidumbre?» Las palabras de su padre cortaron como una cuchilla. Ricardo se sentía perdido, atrapado entre las expectativas de su padre y su deseo de ser fiel a sí mismo. Su relación con María seguía siendo un laberinto emocional. Un día, mientras paseaban juntos por el parque, Ricardo decidió hablar de sus inseguridades. «A veces siento que no sé quién eres en realidad», empezó. María se detuvo y le miró. La expresión de su rostro revelaba una mezcla de dolor y comprensión. «¿Lo sabes? ¿Sabes quién eres, Ricardo?». La pregunta le cogió por sorpresa. Se encontró reflexionando sobre su vida, sus decisiones y el desenfrenado deseo de venganza que le había llevado hasta allí. «Estoy intentando averiguarlo», admitió. La vulnerabilidad en su voz rompió la barrera que había levantado. «Siento que me he perdido en todo esto». María se acercó como para consolarlo, pero él retrocedió. La idea de abrirse por completo le aterrorizaba. ¿Qué pasaría si ella supiera su verdadera motivación? Ese momento de duda se convirtió en un punto de inflexión. Ricardo se dio cuenta de que se estaba hundiendo en un círculo de desconfianza y miedo. Pero también empezó a darse cuenta de que María podía ser una aliada en su búsqueda de autoconocimiento. La complejidad de su situación le hizo reflexionar sobre sus limitaciones y sobre cómo la necesidad de venganza había eclipsado su capacidad de ver lo que realmente importaba. La amistad con María, que al principio parecía una forma de venganza, empezó a transformarse en algo más profundo. Las conversaciones se volvieron más significativas y empezó a darse cuenta de que se estaba enamorando de ella, aunque eso le confundiera aún más. ¿Qué quería? ¿Venganza o amor? La incertidumbre lo consumía, pero en su interior crecía una chispa de esperanza, la idea de que tal vez podría reescribir su historia. Mientras tanto, sus interacciones con Santiago seguían siendo un punto de tensión. Ricardo no sabía cómo lidiar con la presencia del hombre que había traicionado su confianza. Se sentía atrapado en sus emociones, dividido entre el deseo de enfrentarse a él y el temor de que eso solo encendiera más conflictos. La amistad que una vez había parecido inquebrantable estaba ahora en ruinas y no sabía cómo reconstruir algo que había sido tan valioso. El juego del amor y la venganza estaba lejos de terminar y se encontraba en medio de una vorágine emocional. Las lecciones de vida que empezaba a aprender eran difíciles, pero necesarias. Sabía que tenía que enfrentarse a sus miedos e inseguridades si quería encontrar un camino verdadero y auténtico. El viaje no había hecho más que empezar, y cada día se sentía más cerca de descubrir quién era realmente. Ricardo sentía que la vida se estaba convirtiendo en un laberinto, donde cada esquina traía nuevos miedos e incertidumbres. Cada día que pasaba, la idea de que no podía confiar en María le atormentaba. La observaba, tratando de descifrar sus expresiones, sus palabras, como si fueran piezas de un rompecabezas que se negaban a encajar. Al mismo tiempo, la presencia de Santiago, como una sombra constante en su vida, hacía que la sensación de traición e inseguridad se intensificara. Mientras caminaban por el parque, la ligera brisa parecía incapaz de aliviar la tensión que flotaba entre ellos.
Cuando María le hizo una pregunta que le cogió por sorpresa, Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Sabes quién eres, Ricardo? Aquella pregunta resonó en su mente, como un eco lejano que le llamaba a la reflexión. Intentó responder, pero la palabra no estuvo a punto de salir de su boca. En su lugar, optó por un silencio incómodo que pareció prolongarse indefinidamente. Durante los días siguientes, cada vez que se encontraba con María, volvía la duda. Intentaba abrirse, pero las palabras parecían fallarle, y cuando conseguía hablar, tenía la sensación de que solo estaba arañando la superficie. Las conversaciones que antes habían sido divertidas y ligeras se llenaban ahora de un peso emocional que no sabía cómo manejar. La tensión entre ellos era palpable y temía que cualquier paso en falso pudiera alterar el delicado equilibrio que estaban intentando construir. Santiago, por su parte, no desaparecía. Con cada encuentro en eventos sociales, la provocación de su antiguo amigo se volvía más incisiva. «¿Sigues pensando en esa vieja historia?», dijo Santiago con una sonrisa desdeñosa, mientras Ricardo trataba de mantener la compostura. Las palabras de Santiago eran como un cuchillo que corta en direcciones opuestas. Por un lado, recordaban a Ricardo lo que quería dejar atrás. Por otro, encendían un fuego de ira que luchaba por contener. Una noche especialmente tensa, tras una cena en la que María y Santiago se cruzaron, Ricardo decidió enfrentarse a su pasado. Recordó lo intensa que había sido su amistad con Santiago, como si fueran hermanos. Pero la traición lo había cambiado todo. Se encontró pensando en lo que había perdido y sobre todo en lo que aún podía perder. La ira empezó a desbordarse y se encontró en una encrucijada. Debía buscar a Santiago para un enfrentamiento final o dejar las cosas como estaban, permitiendo que el pasado siguiera persiguiéndole. En medio de esta confusión emocional, su padre le presionó aún más. «Tienes que ser fuerte, Ricardo. El mundo de los negocios no es para los débiles», le decía su padre, insistiendo en la importancia del poder y el éxito. Cada conversación se convertía en una batalla, y Ricardo sentía que no solo luchaba contra su padre, sino también contra la imagen que tenía de sí mismo. Quería ser un hombre de éxito, pero al mismo tiempo el peso de las expectativas le aplastaba. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «El éxito es lo único que puede garantizar tu posición». Pero, ¿qué era el éxito? Empezó a preguntarse si lo que realmente quería era el amor de María o la aprobación de su padre. Sus interacciones con María se volvieron cada vez más complejas. Quería sincerarse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Un día, mientras estaban sentados en un café, la tensión entre ellos alcanzó su punto álgido. «Ricardo, estás distante y eso me preocupa», dijo María, con su mirada penetrante en busca de la verdad. Él sintió el impulso de contárselo todo, de exponer sus inseguridades, pero la idea de mostrarse vulnerable le hizo dudar. «Solo estoy pensando», fue todo lo que consiguió decir. Pasaron los días y Ricardo empezó a darse cuenta de que cada vez que se permitía alejar a María, también se estaba alejando a sí mismo. El dilema entre el amor y la venganza se hizo más confuso. Tenía que decidir si estaba dispuesto a dejar atrás el pasado y aceptar la posibilidad de un futuro con María o seguir atrapado en un círculo de desconfianza y dolor. Entonces se produjo un acontecimiento inesperado. Durante una reunión de negocios, apareció Santiago. No había sido invitado, pero su presencia era innegable. La tensión en el ambiente era palpable y todas las miradas estaban puestas en él. Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de ocultar la rabia que bullía en su interior. Santiago sonrió, pero había algo oscuro en su mirada. «Vengo a ver cómo te va».
He oído que te lo estás pasando muy bien con tu nueva mujer. Las palabras de Santiago fueron como una provocación directa. Ricardo sintió que una oleada de emociones se agitaba en su interior: rabia, traición, confusión. Sabía que no podía dejarlo pasar. No tienes derecho a venir aquí y hacer eso. Lo que pasó entre nosotros es pasado, replicó Ricardo, intentando mantener la calma, pero su voz delataba su estado emocional. Santiago se limitó a reír, una risa que sonaba a burla. El pasado nunca queda atrás, amigo. Siempre encuentra la forma de volver. Aquella frase le golpeó como un puñetazo en las tripas. Ricardo sabía que tenía que enfrentarse no solo a Santiago, sino también a sus propias debilidades y miedos. Mientras la discusión se intensificaba, llegó María, y su mirada preocupada se dirigió a Ricardo. «¿Qué está pasando?», preguntó, y la fragilidad de su voz le hizo preguntarse si estaba a punto de perder no solo a Santiago, sino también lo que estaba empezando a construir con ella. En ese momento, Ricardo se dio cuenta de que estaba al límite. Sabía que las decisiones que tomara a partir de ese momento determinarían no solo su futuro, sino también el de María. El peso de sus elecciones se hizo más intenso y la incertidumbre de lo que estaba por venir le dejó angustiado. Necesitaba encontrar el valor para enfrentarse a sus demonios, dejar atrás el pasado y abrazar lo que el futuro podía ofrecerle. Pero, ¿cómo iba a hacerlo si seguía sintiéndose tan perdido? La tensión en la sala de reuniones era palpable. Ricardo sintió la mirada de María sobre él, llena de preocupación y expectación. La presencia de Santiago lo desestabilizó, haciendo que los recuerdos de traición y desconfianza resurgieran con una intensidad abrumadora. Las palabras de Santiago, lanzadas como cuchillos, le atravesaron el corazón. El pasado nunca queda atrás, amigo. Siempre encuentra la forma de volver. Aquella frase reverberó en su mente, haciéndole cuestionarse todo lo que había construido hasta ese momento. Ricardo miró a María, que parecía cada vez más confusa y asustada. Recordaba los momentos en que se había sentido seguro junto a ella, las sonrisas que compartían y las conversaciones que fluían con naturalidad entre los dos. Pero ahora todo eso parecía amenazado por la presencia de Santiago. Tenía que tomar una decisión, y esa decisión no solo involucraba su relación con Santiago, sino también sus sentimientos por María. «No tienes derecho a venir aquí y hacer esto», repitió, pero su voz sonó más débil de lo que le hubiera gustado. La ira lo impulsaba, pero la inseguridad lo paralizaba. ¿Qué le importaba realmente? ¿La aprobación de su padre? ¿El éxito en los negocios? ¿O la posibilidad de un amor verdadero con María? Las dudas le consumían mientras intentaba mantener la compostura. Santiago, dándose cuenta del efecto que estaba causando en Ricardo, dio un paso adelante. «¿Todavía te importa lo que yo diga? Mírate, estás perdido. ¿Qué quieres realmente?». La provocación era clara, pero había una verdad en las palabras de Santiago que Ricardo no podía ignorar. Se sentía perdido, como si navegara en un mar de incertidumbre, sin saber qué dirección tomar. La mirada de María se hizo cada vez más intensa y Ricardo se dio cuenta de que la vulnerabilidad que mostraba le estaba golpeando de una forma inesperada. No quería que ella viera su lado débil, pero era precisamente ese lado el que había que afrontar. Era hora de enfrentarse a lo que escondía en el fondo de su alma. Sentía que si no lo hacía, no solo perdería la oportunidad de un futuro con María, sino también a sí mismo. La rabia empezó a transformarse en algo diferente. Una creciente determinación empezó a apoderarse de él. Ricardo se dio cuenta de que no podía seguir viviendo a la sombra de Santiago. Necesitaba liberarse y para ello tenía que enfrentarse a los demonios que le perseguían. «No, Santiago,
Ya no soy ese Ricardo que manipulas con tus palabras. Estoy cambiando y no puedes detenerme. Las palabras salieron como un grito de liberación, un manifiesto de su intención de dejar de ser una marioneta en un juego de poder. Santiago guardó silencio un momento, sorprendido por el cambio de actitud de Ricardo. Pero entonces una sonrisa cínica se dibujó en su rostro. ¿Cambiando? ¿Para bien o para mal? La vida no es tan sencilla, amigo. ¿Qué quieres realmente? La pregunta flotaba en el aire y Ricardo se dio cuenta de que la respuesta no se refería solo al presente, sino a todo lo que había vivido hasta entonces. Allí, en medio de una sala llena de gente, Ricardo tuvo una epifanía. Ya no quería ser definido por la traición de Santiago ni por las expectativas de su padre. Quería ser libre para amar, para equivocarse, para empezar de nuevo. Pero para ello tenía que abrir su corazón a María, aunque eso significara exponer sus inseguridades. Miró a María a los ojos y vio comprensión, pero también miedo. Tenía que convencerla de que estaba dispuesto a luchar por ella, a pesar de todos sus miedos. María, empezó, con voz temblorosa pero firme, yo no soy perfecto. He cometido errores y sigo luchando por encontrarme a mí mismo, pero tú eres lo único que hace que todo valga la pena. Quiero que sepas que, por muy duro que se ponga, estoy dispuesto a afrontar lo que haga falta para que estemos juntos. No puedo seguir viviendo con miedo al pasado y no quiero que sufras por ello. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no le importó. Lo que importaba era la verdad que estaba compartiendo. La expresión de María cambió y Ricardo vio que estaba conmovida. Se dio cuenta de que al exponer su vulnerabilidad, también estaba creando un espacio para que ella se abriera. Santiago, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó intervenir. ¿De verdad crees que te va a apoyar después de todo lo que ha pasado? Eres un fracasado, Ricardo. Pero esa palabra no le golpeó como antes. Por el contrario, se sintió fortalecido. No soy un fracasado, soy un trabajo en progreso. Y si no puedes ver eso, entonces no importa. Lo que importa es que estoy decidido a levantarme y hacer lo correcto para mí y para María. Sintió una oleada de coraje al declararse. La mirada entre él y María se intensificó. Y en ese instante Ricardo se dio cuenta de que, dijera lo que dijera Santiago, lo que realmente importaba eran las decisiones que tomaría a partir de ese momento. Estaba dispuesto a enfrentarse al pasado, a reencontrarse con su esencia y sobre todo a buscar un futuro con María. El peso que antes le agobiaba empezó a disiparse. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora había un rayo de esperanza. Estaba decidido a no dejar que el pasado le definiera. Ricardo se dio cuenta por fin de que para alcanzar el verdadero éxito, primero tenía que encontrar la verdad dentro de sí mismo. Y al hacerlo, estaba dispuesto a dar el primer paso hacia una nueva vida, una vida en la que el amor y la autenticidad triunfarían sobre el dolor y la traición. Ricardo sintió una mezcla de alivio y miedo cuando las palabras que acababa de pronunciar resonaron en su mente. Su decisión estaba tomada, pero la incertidumbre del futuro seguía cerniéndose sobre él como una nube oscura. La sala de reuniones, que antes le había parecido un campo de batalla, se convirtió ahora en un espacio de transformación. Sabía que, al abrir su corazón, había dejado una puerta entreabierta a la vulnerabilidad, y eso le aterrorizaba. ¿Qué pasaría si María no pudiera ver la sinceridad en sus ojos? La tensión entre ellos era palpable, y él podía sentir la mirada de María profundizándose, buscando algo que quizás él mismo aún no había encontrado. Ella parecía indecisa, y eso le hizo preguntarse si había sido demasiado atrevido. ¿Y si, al intentar ser sincero, la había alejado aún más? Ricardo, empezó ella, con voz baja y temblorosa.
No sé qué pensar. Todo esto es muy complicado. Te alejaste y ahora hablas de amor y de cambio. Quiero creerte, pero... La frase quedó flotando en el aire y él sintió un nudo en el estómago. ¿Pero? Repitió, casi como un susurro. Pero lo que pasó antes sigue ahí. No puedo olvidar. La sinceridad de sus palabras le golpeó como una flecha. Sabía que no sería fácil. El dolor del pasado era un peso que ambos cargaban y la presencia de Santiago solo lo hacía más confuso. Entiendo, respondió, tratando de mantener la calma. Pero ahora estoy aquí, luchando por nosotros. No quiero que lo que pasó en el pasado nos defina. Podemos empezar de nuevo, si quieres. Yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo. Santiago observaba la escena con una sonrisa sarcástica, como si estuviera disfrutando de la lucha de Ricardo. Mira, María, no te dejes engañar. Solo intenta salvarse. Lo que quiere es tu aprobación, no una relación de verdad. Las palabras de Santiago eran venenosas, pero Ricardo no se dejó intimidar. Se volvió hacia María, mirándola a los ojos. No se trata solo de mí, se trata de nosotros. Quiero que sepas que aunque el camino sea difícil, estoy dispuesto a afrontarlo a tu lado. Eres importante para mí. María vaciló y Ricardo pudo ver la batalla interna en su rostro. Ella quería creerle, pero las cicatrices del pasado parecían ser profundas. También luchaba contra sus propios demonios. Las dudas le asaltaban como sombras y recordaba todas las veces que había fracasado, cómo se había dejado llevar por la búsqueda incesante de validación. Esa búsqueda lo había alejado no solo de Santiago, sino también de sí mismo. Tras unos segundos de silencio, María habló por fin. ¿Y si vuelves a fracasar? ¿Y si vuelvo a hacerme daño? Entonces me levantaré y lo volveré a intentar, respondió él, con la determinación creciendo en su interior. No puedo prometerte que vaya a ser fácil, pero sí puedo prometerte que no me rendiré. Quiero ser mejor, por ti y por mí. Su mirada se suavizó y por un breve instante Ricardo sintió una chispa de esperanza. Pero la realidad seguía ahí, esperando a ser afrontada. Sabía que este cambio no sería instantáneo. El camino por delante estaría lleno de desafíos. En los días siguientes, Ricardo se enfrentó a una nueva oleada de dudas. Cada paso hacia un nuevo comienzo iba acompañado de recuerdos de lo que había perdido. Se encontró volviendo a visitar los lugares a los que solía ir con María, reflexionando sobre cómo sus decisiones le habían llevado hasta este punto. La presencia de Santiago seguía siendo una carga en su mente, pero estaba decidido a no dejar que dominara su vida. María también estaba luchando. Cada día se preguntaba si podría volver a confiar en Ricardo. Su relación era frágil, como un hilo de seda a punto de romperse. Quería creer en su sinceridad, pero el miedo al dolor le impedía abrirse del todo. Sus conversaciones se hicieron más frecuentes, pero también más intensas. Hablaban no solo de lo que había pasado, sino de lo que esperaban para el futuro. Ricardo, dijo María en una de sus conversaciones, admiro tu valentía, pero ¿qué quieres realmente? ¿Quieres cambiar por mí o por ti mismo? La pregunta la dejó pensativa, y él se dio cuenta de que aún no tenía una respuesta clara. Quiero cambiar por mí, pero no puedo negar que tú eres una gran parte de ello. Tu apoyo me da fuerzas, pero necesito encontrar mi propia motivación. Estas conversaciones no fueron fáciles, pero sí necesarias. Ricardo empezó a darse cuenta de que el verdadero cambio requería una profunda introspección. Empezó a reflexionar sobre sus fallos, no solo en relación con Santiago, sino en todos los ámbitos de su vida. Recordó su infancia, las expectativas que su padre había puesto en él y cómo estas presiones le habían llevado a perderse en la búsqueda del éxito y la aceptación. La amistad con sus compañeros de trabajo también empezó a cambiar.
Algunos de ellos, que antes solo eran conocidos, se convirtieron en aliados. Un amigo inesperado, Carlos, empezó a ofrecerle apoyo. Había pasado por una situación similar y comprendía las dificultades a las que se enfrentaba Ricardo. «La clave es ser honesto con uno mismo», dijo Carlos una vez. «Tienes que preguntarte qué quieres realmente, no lo que los demás esperan de ti». Estas interacciones empezaron a moldear a Ricardo de formas que él no esperaba. La búsqueda del éxito empezó a perder parte de su brillo y empezó a valorar más las relaciones humanas. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no consistía solo en conseguir cosas materiales, sino en establecer vínculos significativos con la gente que le rodeaba. Mientras tanto, su relación con María seguía evolucionando. Ambos estaban aprendiendo a abrirse y a apoyarse mutuamente, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. La vulnerabilidad era un tema constante en sus conversaciones, y Ricardo se dio cuenta de que, al exponerse, estaba permitiendo que María se sintiera segura para compartir también sus miedos. Este intercambio empezó a crear una base sólida, pero las cicatrices del pasado seguían ahí, exigiendo atención y cuidado. La lucha interna de Ricardo era constante. Algunas mañanas se despertaba preguntándose si realmente estaba preparado para seguir adelante. El peso del pasado, las expectativas familiares y la traición de Santiago seguían con él. Pero al mismo tiempo empezó a sentir pequeñas oleadas de resiliencia. Menos una lucha contra los demás y más una confrontación consigo mismo. Un día, mientras caminaba, recordó una frase que le había dicho Carlos: «Cada error es una lección disfrazada». Y en ese momento se dio cuenta de que sus fracasos no le definían, sino las decisiones que tomaría a partir de entonces. Estaba dispuesto a enfrentarse a las dificultades, a aprender a amar de nuevo y sobre todo a amarse a sí mismo en primer lugar. Ricardo miró al horizonte sintiendo que, a pesar de los retos que aún tenía que afrontar, había una luz al final del túnel. Se estaba recuperando, y esto era solo el principio de un viaje que prometía estar lleno de lecciones, amor y sobre todo autodescubrimiento. Ricardo continuó su viaje de autodescubrimiento paso a paso. Sabía que el camino sería largo y lleno de giros, pero había una nueva determinación en su interior. Sus conversaciones con María se hicieron más profundas y frecuentes. A menudo se reunían en una pequeña cafetería, donde el aroma a café recién hecho y el suave sonido de la música creaban un ambiente acogedor. «Ricardo, ¿de verdad crees que puedes cambiar?», preguntó María en uno de esos encuentros, con la preocupación evidente en su mirada. «Quiero creer que sí, pero ¿y si todo es una ilusión?». Respiró hondo, sintiendo la intensidad del momento. «No puedo garantizar que no vuelva a fallar, pero sí puedo prometer que estoy dispuesta a trabajar en ello. Estoy aprendiendo a conocerme mejor y a entender lo que realmente me motiva. Es un proceso y quiero que formes parte de él». María sonrió, una sonrisa tímida pero genuina. «Quiero estar a tu lado, pero necesito saber que lo haces por ti misma y no porque creas que lo espero de ti». Ricardo asintió, comprensivo. Empezaba a darse cuenta de que el verdadero crecimiento no consistía solo en ganarse la aprobación de los demás, sino en encontrar un propósito dentro de sí mismo. Era un reto, pero estaba decidido a afrontarlo. En los días siguientes, Ricardo empezó a introducir pequeños cambios en su rutina. Se levantaba más temprano y dedicaba los primeros momentos del día a sí mismo. La meditación se convirtió en una práctica diaria y se sentaba en silencio, dejando que sus pensamientos se calmaran. Durante estas meditaciones, reflexionaba sobre sus defectos, aceptándolos como parte de lo que era. Era un ejercicio difícil, pero poco a poco empezó a mirar sus imperfecciones con más compasión. Una vez,
Al compartir esta nueva práctica con su amigo Carlos, Ricardo dijo: «¿Sabes? Antes me avergonzaba de mis defectos, pero ahora intento verlos como lecciones. Cada error me ha enseñado algo importante». Carlos sonrió apoyándole. «Exacto. El crecimiento pasa por la aceptación. Nadie es perfecto. Y tú ya has dado un gran paso al reconocerlo». Las conversaciones con Carlos y María fueron fundamentales para Ricardo. Empezó a darse cuenta de que no estaba solo en su lucha. Cuando compartía sus experiencias, se sentía más ligero. Estas interacciones le ayudaron a construir una sólida base de apoyo y empezó a confiar más en la gente que le rodeaba. Su relación con María también se profundizó. Durante una de sus reuniones, ella le sorprendió diciéndole: «Ricardo, siento que ahora estamos en un lugar diferente. Es como si volviéramos a conocernos de una forma más verdadera». Él sonrió, sintiendo un calor en el corazón. «Es verdad, estamos aprendiendo a ser vulnerables el uno con el otro, y eso es algo poderoso. Me siento más unido a ti que antes». Con el tiempo, Ricardo se dio cuenta de que sus interacciones con los demás estaban cambiando. Empezó a valorar no solo sus logros profesionales, sino también las relaciones que cultivaba. Las conversaciones con sus compañeros de trabajo se volvieron más significativas. Escuchaba más, compartía ideas y experiencias. Un día recordó un proyecto en el que había fracasado anteriormente. En lugar de avergonzarse, decidió utilizarlo como ejemplo de aprendizaje en una reunión. «Cometí un error en ese proyecto», empezó, mirando las caras de sus colegas, «pero aprendí mucho de él. Lo que quiero decir es que todos fracasamos en algún momento. Lo importante es cómo afrontamos esos fracasos y qué hacemos a continuación». El equipo le escuchó atentamente y él se dio cuenta de que sus palabras resonaban. Ese fracaso, que antes le había angustiado tanto, se convertía ahora en una oportunidad de crecimiento. Se dio cuenta de que el verdadero éxito no radicaba solo en los logros materiales, sino en aprender y conectar con los demás. Con el tiempo, las lecciones que había aprendido empezaron a manifestarse en su forma de vivir la vida. Se volvió más consciente de sus actos y decisiones. En lugar de buscar validación externa, empezó a preguntarse qué quería realmente. La reflexión se convirtió en una parte importante de su rutina. Escribió sus pensamientos en un diario, permitiéndose explorar sus emociones y miedos. En una de estas notas escribió: «Estoy aprendiendo que la vida está llena de matices. No tienes por qué tener todas las respuestas ahora mismo». Una tarde, mientras paseaba solo, Ricardo sintió una oleada de gratitud. Miró a las estrellas y se dio cuenta de que había cambiado. El viaje no consistía solo en superar a Santiago o sus fracasos, sino en aceptar la complejidad de la vida. La vida no era un camino recto, sino una serie de curvas, y él estaba aprendiendo a sortearlas. Con el tiempo, su amistad con Carlos se consolidó aún más. Se reunían regularmente para hablar de sus vidas, retos y victorias. Carlos se convirtió en un pilar de apoyo y juntos se animaban a seguir creciendo. «Recuerda, Ricardo», dijo Carlos en una de esas conversaciones, «la vida es un maratón, no un sprint. Cada paso cuenta». Estas palabras resonaron en la mente de Ricardo. Empezó a ver el valor de cada pequeña victoria, por insignificante que pareciera. Aprendió a celebrar los progresos diarios, como levantarse más temprano, tomarse un respiro o tener una conversación íntima con María. Y así, a medida que los días se convertían en semanas, Ricardo se dio cuenta de que la superación no era un destino, sino un viaje continuo. Estaba aprendiendo a ser amable consigo mismo, a aceptar sus defectos y a valorar las conexiones que cultivaba. Con cada paso que daba, se acercaba más a una vida equilibrada, en la que el verdadero éxito se medía por la profundidad de las relaciones y la paz interior.
Ricardo sentía que el peso de su pasado estaba a punto de hacerse insoportable. La presión de su antigua vida, llena de fracasos y arrepentimientos, parecía resonar en su mente mientras se preparaba para una presentación en el trabajo que podría cambiar el curso de su carrera. Le habían dado la oportunidad de liderar un proyecto importante, algo que siempre había deseado, pero su corazón estaba oprimido por el recuerdo de un fracaso anterior, cuando su falta de confianza había costado caro al equipo. Las voces de la duda empezaron a susurrar en su mente, cuestionando su capacidad para asumir la responsabilidad. La noche antes de la presentación, se reunió con Carlos en un pub local. ¿Y si vuelvo a fracasar?, preguntó Ricardo con la angustia evidente en su mirada. ¿Y si todo es una ilusión? Carlos miró a Ricardo a los ojos, con expresión seria. Ya has superado retos antes. Recuerda que el fracaso no define quién eres, sino cómo te levantas después. Has aprendido de tus errores, y eso es lo que importa ahora. Las palabras de Carlos resonaban en su mente mientras se preparaba para la presentación. A la mañana siguiente, Ricardo se vistió con cuidado, intentando convencerse de que estaba preparado. Al entrar en la sala de reuniones, sintió las miradas de sus colegas clavadas en él, la expectación flotando en el aire. El corazón le late deprisa y el sudor le resbala por la frente. Pero al mirar al equipo, recordó las conversaciones que había mantenido con María y las reflexiones que había hecho sobre sus defectos. Cuando empezó a exponer, su voz vaciló al principio, pero pronto encontró su ritmo. Habló con pasión del proyecto, compartiendo sus ideas y la visión que tenía. Sin embargo, en un momento dado, un colega levantó la mano y cuestionó parte de su propuesta. La duda volvió como un maremoto y Ricardo vaciló, sintiéndose vulnerable. ¿Cómo puede garantizar que esto funcionará?, preguntó el colega, y la sala se quedó en silencio, con todos los ojos fijos en él. El peso de la pregunta parecía abrumador. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Podía simplemente retirarse, esconderse tras una justificación segura, pero en lugar de eso decidió afrontar el reto. «No puedo garantizar nada», dijo con voz firme, aunque el corazón se le aceleraba. «Pero puedo compartir lo que he aprendido de mis errores. En el pasado, dudaba en compartir mis incertidumbres. Hoy estoy dispuesto a ser transparente sobre lo que no sé y a buscar soluciones juntos. Lo importante es que estamos aquí para aprender y crecer, y confío en nuestro equipo para encontrar la mejor manera de avanzar». El silencio en la sala se rompió con murmullos de sorpresa. Algunos colegas intercambiaron miradas y Ricardo se dio cuenta de que su vulnerabilidad estaba resonando. Sintió que la energía cambiaba, que empezaba a formarse una ola de apoyo. Continuó hablando de la importancia del trabajo en equipo, de aprender de los fracasos y de cómo cada uno tiene un papel que desempeñar. A medida que avanzaba la presentación, Ricardo empezó a sentir una oleada de confianza. Habló de lo que significaba para él este nuevo enfoque, haciendo hincapié en que el éxito era un viaje colectivo, no una carrera individual. Recordó sus conversaciones con María y cómo ella le animaba a ser auténtico, y esto le dio la fuerza que necesitaba para continuar. Finalmente, cuando terminó, el aplauso que le siguió fue inesperado pero cálido. Vio sonrisas de ánimo en caras que antes parecían escépticas. La tensión que se había apoderado de él antes de la presentación empezó a disiparse. Ricardo sintió que había superado no solo la presentación, sino también un gran miedo que le había paralizado durante tanto tiempo. Se había enfrentado a la verdad sobre sí mismo, que el fracaso no era el final, sino una parte necesaria del crecimiento. Después de la reunión, mientras sus colegas discutían el proyecto, Ricardo se alejó un momento para respirar.
Se sentó en un banco del parque cercano a la oficina y reflexionó sobre lo que acababa de ocurrir. Se dio cuenta de que había conseguido enfrentarse a sus miedos y conectar de verdad con su equipo. Se dio cuenta de que el camino hacia la superación no consistía solo en alcanzar metas, sino en construir relaciones, en ser honesto consigo mismo y con los demás. En ese momento, también pensó en María. ¿Cómo habría reaccionado al verle tan abierto y vulnerable? La decisión de ser sincero consigo mismo y con los demás le había acercado a ella y a Carlos, y se sentía agradecido de tenerlos a su lado. Ricardo se levantó, sintiéndose renovado. Estaba preparado para afrontar cualquier reto que se le presentara. El pasado ya no podía controlarle, pues había aprendido a aceptar sus fracasos y a utilizar sus experiencias como combustible para el futuro. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero ahora a cada paso que daba era más consciente de su fuerza interior y de los lazos que estaba construyendo a su alrededor. Y así, con una nueva perspectiva, decidió que no se dejaría sacudir por miedos o incertidumbres. Lo que realmente importaba era el viaje, y estaba dispuesto a vivirlo al máximo, apreciando cada momento, cada amistad y cada lección que la vida le ofreciera. Ricardo se sentó en un banco del parque, con el corazón aún palpitante por la emoción tras la actuación. El aire fresco parecía vigorizarle y la luz del sol se filtraba entre los árboles, creando un ambiente acogedor. Respiró hondo y una sensación de alivio se apoderó de su pecho. Lo que antes le había parecido una carga insoportable se estaba convirtiendo en un nuevo comienzo. Estaba decidido a no dejar que el miedo volviera a dominar su vida. Mientras reflexionaba sobre lo ocurrido, le vino a la mente la imagen de Carlos. Su amigo siempre había sido un apoyo en su vida, pero aquella mañana no solo le había ofrecido palabras de ánimo, sino que le había ayudado a ver que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza. Ricardo sonrió al recordar cómo Carlos le había animado a ser sincero en su presentación. La sinceridad es la mejor política, ¿no?, le había dicho antes de la reunión. Y ahora esas palabras resonaban en su mente. «Mira, Carlos, lo he conseguido de verdad», pensó Ricardo, y un sentimiento de gratitud por tener un amigo tan leal le envolvió. Se dio cuenta de que las dificultades a las que se enfrentaba eran más fáciles de sobrellevar cuando tenía a su lado a personas que creían en él. Eso no significaba que no tuviera que enfrentarse a más retos, pero ahora sabía que podía contar con alguien que le apoyara. El recuerdo de María también le acompañaba. Recordaba sus conversaciones, cómo ella siempre le animaba a buscar lo mejor de sí mismo. Ricardo se dio cuenta de que, al abrirse durante la presentación, estaba, en cierto modo, honrando las lecciones que ella le había enseñado. Quería compartir este cambio con ella, no solo para demostrar que estaba mejorando, sino porque quería que ella supiera lo importante que era en su camino. En los días siguientes, el ambiente en la oficina cambió. El equipo que antes parecía indeciso y crítico, estaba ahora más unido. Las conversaciones fluían con más naturalidad y los compañeros empezaron a compartir sus propias inseguridades e ideas. Ricardo se dio cuenta de que la gente estaba más dispuesta a colaborar, lo que ayudó a impulsar el proyecto como nunca había imaginado. Se sentía más seguro de su liderazgo y eso se notaba en sus interacciones. En una reunión posterior, una de sus compañeras, Ana, levantó la mano y compartió una idea que, según dijo, surgió de la inspiración que sintió tras la presentación de Ricardo. Me di cuenta de que todos tenemos algo que aportar y eso me dio valor para presentar algo que había estado reteniendo, dijo, sonriendo tímidamente. Ricardo le devolvió la sonrisa, sintiéndose orgulloso de que su vulnerabilidad hubiera animado a otros a abrirse. Este cambio no solo afectó al entorno laboral, sino también a las relaciones de Ricardo fuera de él.
Carlos y él empezaron a verse más a menudo y a hablar no solo de trabajo, sino también de sus vidas personales. Ricardo se dio cuenta de que su amistad se estaba profundizando y se sintió agradecido por tener un amigo con el que podía contar en momentos de inseguridad. La noche de uno de esos encuentros, mientras tomaban una copa en un bar, Carlos le miró y le dijo: «¿Sabes? Siempre he admirado tu capacidad para levantarte después de una caída. Tienes una fuerza que mucha gente no ve. Lo que hiciste en la actuación fue increíble. Te mostraste cómo realmente eres». Las palabras de Carlos conmovieron profundamente a Ricardo. Estaba aprendiendo que la verdadera fuerza residía en ser auténtico y enfrentarse a sus miedos sin rodeos. Ricardo decidió que había llegado el momento de pedirle una cita a María. Quería compartir con ella sus logros, pero también todo lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad y la fuerza que se deriva de ella. En la reunión le contó sus inseguridades y cómo la presentación había supuesto un punto de inflexión para él. María le escuchó atentamente, admirando su sinceridad. «Estoy muy orgullosa de ti, Ricardo. Siempre supe que tenías esa fuerza dentro», le dijo con una sonrisa que le iluminaba la cara. Con el tiempo, Ricardo aprendió a ver sus defectos bajo una nueva luz. Se dio cuenta de que cada error era una oportunidad para aprender. En lugar de dejarse abatir por ellos, empezó a verlos como peldaños hacia el crecimiento. Esta nueva mentalidad no solo cambió su vida profesional, sino que también le hizo ver las relaciones de otra manera. Se sintió más cerca de sus amigos y colegas, y esta conexión le ayudó a sentirse más seguro y confiado. Ricardo también empezó a aplicar este nuevo enfoque a otras áreas de su vida. Se unió a un grupo de apoyo de la comunidad, donde compartió sus experiencias y escuchó las historias de los demás. A través de estas interacciones, se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas. Cada persona tenía sus propias batallas y cada historia compartida le ayudó a ver que la vulnerabilidad es una parte fundamental de la condición humana. Con el tiempo, Ricardo se convirtió en una referencia en su equipo, no solo por sus conocimientos técnicos, sino por su capacidad para crear un entorno de apoyo y colaboración. La gente se sentía libre para expresar sus opiniones e ideas, y eso se traducía en proyectos más innovadores y creativos. Se convirtió en un líder no solo por su capacidad para guiar, sino por la empatía que cultivaba entre los miembros del equipo. Ricardo se dio cuenta de que el verdadero éxito no radicaba solo en los logros materiales, sino en las relaciones que construía y en las lecciones que aprendía por el camino. Vivía una vida más auténtica, rodeado de gente que le apoyaba, y eso marcaba la diferencia. Por fin comprendió que, aunque el pasado tenía sus cicatrices, formaban parte de la persona en la que se había convertido. Una persona más fuerte, más resistente y, sobre todo, más fiel a sí mismo y a los demás. Ricardo se asomó a la ventana de su despacho y observó la ciudad. Habían pasado años desde aquel día decisivo en el parque y se sentía un hombre diferente. La transformación que comenzó con una simple presentación se había extendido a todos los ámbitos de su vida. Había aprendido, de forma dolorosa y gratificante, que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un puente hacia conexiones más profundas y significativas. Al reflexionar sobre su viaje, se dio cuenta de lo fundamental que había sido cada paso. Las inseguridades que antes le paralizaban eran ahora solo ecos lejanos. Aprendió a aceptar sus defectos y a utilizarlos como combustible para crecer. Esta aceptación no solo le liberó a él, sino que también inspiró a otros a su alrededor a abrirse y expresarse. El equipo, antes indeciso,
vibraba ahora con la energía de la colaboración y la creatividad. Todos estaban dispuestos a compartir sus ideas e incertidumbres, lo que transformó el entorno de trabajo en un espacio de apoyo mutuo. Las conversaciones con Carlos se hicieron más frecuentes y profundas. No solo hablaban de trabajo, sino también de sus vidas personales, sus miedos y sus sueños. Carlos se convirtió en un verdadero hermano para Ricardo, alguien con quien podía contar en cualquier situación. Esta inusual amistad le enseñó que la fuerza de un hombre se revela a menudo en la conexión que tiene con los demás. Se dio cuenta de que las amistades, especialmente las que surgen en tiempos difíciles, son tesoros que hay que atesorar. María también estuvo presente en su vida, no solo como amiga, sino como fuente de inspiración continua. Ricardo empezó a darse cuenta de que las lecciones que ella le enseñó sobre ser fiel a sí mismo y a los demás eran la base del nuevo camino que había emprendido. Se esforzó por corresponder a este apoyo, animando a María a perseguir sus propios sueños y a no dejarse vencer por el miedo. Juntos se convirtieron en una fuerza motriz, empujándose mutuamente a alcanzar sus objetivos. Ricardo se implicó en causas sociales, participando en grupos de apoyo y asesorando a jóvenes que se enfrentaban a retos similares a los suyos. Se dio cuenta de que compartiendo su historia podía ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. En cada conversación, en cada historia compartida, veía un poco de sí mismo y recordaba cómo la vulnerabilidad había sido el punto de inflexión de su vida. El impacto de su viaje fue mucho más allá de su propia transformación. El equipo que dirigía se convirtió en un ejemplo de cómo la empatía y la autenticidad pueden generar resultados extraordinarios. Los proyectos que antes eran meras tareas se convirtieron en oportunidades para la innovación y la colaboración. Ricardo observó la alegría y la satisfacción que surgían cuando las personas se sentían valoradas y escuchadas. Sabía que había creado un entorno en el que todos podían brillar. Al mirar hacia el horizonte, Ricardo sintió una oleada de gratitud. Había pasado por altibajos, pero cada experiencia, cada error, cada éxito había contribuido al hombre que era ahora. Aprendió que el verdadero éxito no consistía solo en los logros materiales, sino en la capacidad de influir en la vida de quienes le rodeaban. El reconocimiento que buscaba al principio pasó a ser secundario frente al propósito que encontró. La vida de Ricardo era ahora un tapiz de lecciones y experiencias. Había aprendido la importancia de vivir el presente, valorando cada momento y cada interacción. La sabiduría adquirida con el tiempo le ayudó a afrontar nuevos retos con una perspectiva fresca. Reflexionó sobre las palabras de Charles: la honestidad es la mejor política. Esta verdad se convirtió en una pauta en su vida, guiándole en sus elecciones y relaciones. Ricardo se dio cuenta de que el viaje de autodescubrimiento no terminaría nunca. Cada día encontraba nuevas oportunidades de aprender y crecer. Estaba en paz con su pasado y al mismo tiempo miraba al futuro con ilusión. Sabía que seguiría habiendo retos, pero ahora tenía las herramientas y el apoyo para afrontarlos. Su vida estaba llena de sentido y estaba decidido a seguir inspirando a los demás para que aceptaran sus propias vulnerabilidades y encontraran la fuerza que llevan dentro. Y así, Ricardo siguió adelante, no solo como un hombre que había superado sus limitaciones, sino como un faro de esperanza e inspiración para quienes se cruzaban en su camino. Se había convertido en un ejemplo de que las mayores victorias suelen provenir no solo de la fuerza, sino del valor de ser verdaderamente humano. Ricardo se sentó de nuevo en su silla, mirando todavía por la ventana de la oficina, pero ahora con una nueva perspectiva. Había pasado por muchos cambios y, lo que es más importante,
había acogido cada uno de ellos con satisfacción. La transformación que comenzó un día decisivo en el parque se había extendido a su vida personal y profesional, convirtiéndole en un hombre más fuerte y consciente. Cuando reflexionaba sobre sus logros, recordaba las noches en las que luchaba contra sus inseguridades y miedos. Los fracasos que antes le paralizaban se convirtieron ahora en peldaños de su escalera de crecimiento. Pensó en Carlos y María y en cómo ambos habían desempeñado papeles cruciales en su viaje. La amistad que habían forjado era un testimonio de la fuerza que puede proporcionar la vulnerabilidad. Sonrió al recordar las profundas conversaciones que había mantenido con Carlos, momentos en los que se habían apoyado mutuamente y habían aprendido a ser más auténticos. La sinceridad es la mejor política, se repitió, sintiendo el peso y la verdad de la frase. María, con su espíritu inquebrantable, siempre le retaba a ser mejor. Pensó en cuando la animó a seguir su sueño de ser artista. «Tienes el poder de transformar el mundo con tus colores», le había dicho, y ahora, al verla brillar en sus exposiciones, sentía un inmenso orgullo. Este intercambio de apoyo mutuo fue una de las lecciones más hermosas que aprendió. El verdadero éxito no consiste solo en realizar tus propios sueños, sino también en ayudar a los demás a realizar los suyos. Pero mientras Ricardo estaba sumido en sus pensamientos, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos que decía: «Ricardo, tenemos que hablar. Es urgente». Un escalofrío le recorrió el estómago. ¿Qué podía ser tan urgente? Respondió rápidamente y a los pocos minutos Carlos estaba en la puerta del despacho. «Hola, Carlos. ¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo intentando ocultar la preocupación en su voz. Carlos entró, visiblemente agitado. «Ricardo, me han ofrecido un trabajo en otra ciudad. Es una gran oportunidad, pero no sé si debería ir». A Ricardo se le estrujó el corazón. Sabía lo mucho que había luchado Carlos para llegar donde estaba y la idea de perder esa amistad le estremecía. «Carlos, tienes que hacer lo mejor para ti. Me entristecería verte marchar, pero no puedo pedirte que te quedes», dijo, tratando de mantener la voz firme. Carlos miró a Ricardo a los ojos y le dijo: «Tú me enseñaste a aceptar los cambios. Recuerdo cuando todo te parecía incierto y cómo lo superaste. Ahora yo también me enfrento al cambio y no sé cómo afrontarlo». Ricardo se dio cuenta de que la transformación de su vida se estaba reflejando en la de Carlos, y eso le llenó de esperanza. «Recuerda, Carlos, que la vulnerabilidad es una fortaleza. Si decides irte, te apoyaremos, como siempre hemos hecho. Y si te quedas, también te apoyaremos. Lo importante es que hagas lo que te haga vibrar el corazón». Tras una larga conversación, Carlos decidió que necesitaba más tiempo para pensar. Su amistad era lo bastante fuerte como para soportar cualquier cambio, y eso era lo bonito de su conexión. Ricardo sintió alivio, pero también la urgencia de aplicar todo lo que había aprendido. La vida seguía demostrando a Ricardo que el viaje de autodescubrimiento nunca termina. Cada día surgían nuevas oportunidades y él estaba decidido a aprovecharlas, independientemente de lo que le deparara el futuro. La vida se compone de elecciones, pensó, y cada elección conlleva su propio aprendizaje. Con el corazón lleno de gratitud, decidió que había llegado el momento de compartir su historia. Ricardo organizó una breve charla para el equipo, en la que habló de sus experiencias, de la importancia de la vulnerabilidad y de cómo cada uno de ellos podía influir en la vida del otro. Invitó a todos a abrirse, apoyarse y soñar juntos. Construyamos juntos un espacio en el que cada uno pueda sentirse seguro de ser quien realmente es, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Cada uno de vosotros es un faro de luz.
y juntos podemos iluminar el camino de alguien. Ricardo miró a todos los rostros de la sala y vio sonrisas de aliento. Sabía que el viaje de cada persona era único, pero en aquel momento estaban todos juntos, creciendo y aprendiendo. Era un nuevo comienzo. Al final de la charla, sintió una oleada de alivio y satisfacción. Las historias compartidas, las risas e incluso las lágrimas le recordaron que la vida es un ciclo de aprendizaje y conexión constantes. Le entusiasmaba ver a dónde les llevaría esta nueva etapa. Y así Ricardo, ahora un hombre cambiado, siguió adelante. No solo había superado sus limitaciones, sino que se había convertido en un faro para los demás. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en los logros materiales, sino en las conexiones humanas y las experiencias compartidas. Y al mirar al futuro, sabía que su viaje no había hecho más que empezar. Ahora le invita a reflexionar sobre su propia vida. ¿Qué lecciones has aprendido por el camino? ¿Cómo puedes abrirte y apoyar a los que te rodean? Comparte tus experiencias, tus historias y tus reflexiones en los comentarios. Juntos podemos continuar esta conversación e inspirarnos mutuamente para abrazar la vulnerabilidad y la fuerza que aporta. Dale a me gusta y suscríbete al canal para conocer más historias que llegan al corazón y nos recuerdan el poder de la conexión humana. Iluminemos juntos el camino.